Muy buenas noches, señoras, señores. A Tercera Posición, como todos los días lunes, estamos acompañando a partir de las 19 horas a ustedes para llevar algunos temas de política exterior que tienen que ver también con la inquietud que está atravesando, por supuesto, nuestro país también. Está con nosotros, como siempre, Fede Montero. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos, Lucho? Bien, che, todo en orden. Por suerte, todo en orden, con mucha expectativa, porque también estamos muy atravesados acá en el país respecto de la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Son días bastante críticos en relación a eso, ¿no? Así es, y es un fenómeno que, si bien tiene la especificidad propia de nuestro país, la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner, se inscribe también en una tendencia que tiene un carácter internacional, si se quiere regional, en esto que ha sido la guerra judicial contra los referentes políticos populares, que han terminado en la mayoría de los casos perseguidos por la justicia, algunos encarcelados, el caso de Lula da Silva es el más emblemático, otros exiliados, en el caso de Rafael Correa, bueno, la destitución a través de un juicio político de carácter fraudulento del presidente Lugo en Paraguay, y tantos otros ejemplos que podemos mencionar de una estrategia política que articula los intereses económicos concentrados, los medios, el Poder Judicial y, como siempre, una terminal en la embajada. Exactamente, una cosa similar a la que ocurre en otros lugares del mundo, como vos decías, no tan cercanos, no como el caso de Brasil solamente, sino también en otros lugares del mundo, este sistema de lawfare. Pero te quiero contar a ustedes que Kiara no pudo venir porque está gripada, estamos en época de gripe. Le mandamos un besito a Kiara. Le mandamos un gran abrazo a Kiara porque es época de bicharrerío, de bicharracos dando vueltas por el área, así que hay que cuidarse de eso. De manera que en este contexto la llamamos a Telma Luzani, que Telma, además de ser una amiga, una gran colega, es periodista, por supuesto, autora de grandísimos libros muy importantes, una persona muy conocida en el ambiente de los periodistas de relaciones internacionales, escribió Territorios Vigilados, cómo operan las bases militares norteamericanas en Sudamérica, Venezuela y la revolución, escenarios de la era bolivariana, en fin, una infinidad de artículos, muchísimas opiniones de parte de Telma, a quien saludamos en este momento. Telma, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender, No, muchísimas gracias a ustedes por llamarme, Fede, Lucho, un placer hablar con ustedes. Buenísima esta conversación que vamos a tener sobre distintos temas, por suerte estamos recibiendo muy bien la comunicación, Telma, así que te lo agradecemos mucho. Venimos con Fede siguiendo muchas de las cosas que vos estás escribiendo en distintos medios, tienen que ver, en este caso, sobre Ucrania. Si te parece, conversamos un poco sobre eso, como para actualizar la situación que se está viviendo en Ucrania. Y más allá del conflicto bélico puntualmente, la guerra de drones, los misilazos, la cuestión de la operación Telaraña de la semana pasada de parte de las fuerzas ucranianas que terminó o llevó adelante un bombardeo muy importante en distintas provincias, hasta en la Siberia, distintas provincias rusas. Bueno, vino finalmente la respuesta después de una larga conversación que hubo entre Trump y Putin telefónicamente, en donde se entiende que algo de lo que estuvo pasando en estos últimos días bélicamente sobre la respuesta de la Federación Rusa se hicieron importantes. Entonces, la primera pregunta y el primer comentario tiene que ver con eso, Telma. A ver cómo estás viendo vos el contexto de este conflicto en relación a la postura que tiene Estados Unidos a partir de la presidencia de Trump y cuál es el rol que está jugando la OTAN, ¿no? Sí, es bien interesante y bien compleja. Hace a los momentos difíciles y de transición que estamos viviendo y que por eso cuesta más entender, porque nosotros estamos medio acostumbrados a que Estados Unidos y la OTAN estaban siempre como direccionados en el mismo lugar, en oposición a Rusia. Bueno, ahora en este momento ya la cosa no es tan clara. Ajá. De hecho, el presidente Donald Trump, creo yo, que cuando se propone concretamente a armar una conversación de paz, que lograr que Rusia y Ucrania se sienten en una conversación, creo que sí, que verdaderamente es su objetivo. Creo que él visualiza la situación crítica internamente de Estados Unidos, entiende, creo, que esta guerra prácticamente está perdida para la OTAN y para Ucrania, que más vale quedarse reconstruyendo y quedarse apropiada con todos las tierras raras y todos los recursos naturales de Ucrania, pero no seguir en el campo bélico. Esa es la posición de Trump, que por supuesto se da de frente con la posición de los demócratas, Biden, Obama, etcétera, pero también con un sector de los republicanos.
Hoy día podemos decir, Lucho, Fede, que tanto el Pentágono como lo que se llama el Deep State, o sea, el Estado profundo de Estados Unidos, los grandes intereses, el gran poder, están divididos. No hay una posición unívoca. Hay unos que continúan la idea de Trump de realmente de terminar con la guerra, armar algún acuerdo con Xi Jinping y con Vladimir Putin. De hecho, Trump habló con los dos la semana pasada. Y por otro está el otro sector muy belicista, muy a favor del complejo militar industrial, apañado por una parte de la Europa, una parte sola, porque Europa también está en serios problemas. Ahí entiendo, Fede, Telma, que el rol de Alemania se volvió más claro en las últimas semanas a partir de básicamente lo que está haciendo Europa sistemáticamente en este conflicto bélico, que es el aporte de armamento y además de inteligencia militar, o sea, de satélites, etcétera, todo este tipo de apoyos más estratégicos. Alemania está ocupando un lugar importante y también entiendo que Francia. ¿Cómo estás viendo el rol de los dos países que son además los que están inyectando, vamos a llamar así, en este momento un poco destemplado del conflicto, están proveyendo material bélico como antes no lo venían haciendo, o por lo menos lo hacían en una conjunción con Estados Unidos, ¿no? Sí, de una manera un poquito más simulada. Sí. Ahora ya están abiertamente, digamos, lo que vos contaste que pasó, hicieron los ucranianos con los drones, solo no lo pueden hacer. O sea, evidentemente tuvieron ayuda. Mira, te voy a dar un dato que me parece que es importantísimo y que da cuenta de lo que está pasando. Hace unos meses, bueno, a partir de cuando empieza esta reyerta, vos sabés que Alemania empieza a entrar en crisis, sobre todo cuando explotó el Nord Stream, bueno, cuando le cortaron el gas, etcétera, etcétera. No voy a ahondar, pero Alemania empezó con alguna situación crítica económicamente. La Volkswagen, nada menos que la Volkswagen, tuvo que rearmar su estrategia porque la crisis le estaba llegando. Bueno, la última noticia es que la Volkswagen está dejando de hacer autos, no puede competir con los autos chinos y va a empezar a fabricar tanques. O sea, fíjate hasta qué punto están rearmando su economía. De esto te hablo de Alemania, pero ni hablar del Reino Unido y ni hablar de Francia. Están rearmando su economía para lo que se llama una economía de guerra. Con lo cual, la posición belicista va de hecho, porque a partir de ahora su estructura o parte de su estructura económica se va a basar en otra cosa. Entonces estamos viendo, por eso yo decía una Europa dividida. Vos decís muy bien, una Alemania, una Francia y un Reino Unido que están proveyendo de inteligencia, de plata, de armas, de incluso especialistas o personas, especialistas, tropas, a la guerra de Ucrania. Pero otra parte de Europa, y acá hay un punto que va a ser interesante, es Polonia, otra parte de Europa que ya no apoya la guerra de Ucrania y que en el seno de la Unión Europea está planteando una división muy fuerte. Y te completo con una cosita. ¿Por qué Polonia? Porque eran 4 los países importantes a favor de la guerra de Ucrania. Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia. Polonia tal vez era la más guerrera, la más furiosa. Bueno, acaba de ganar un presidente trumpista, a favor de Trump. Es decir, que Polonia, cuando asuma este presidente, se va a bajar de estar a favor de la guerra de Ucrania, con lo cual desequilibra toda la situación. Sí, este dato que mencionás es importante, Telma, porque bueno, el nuevo presidente Nawrocki, electo de Polonia, ganó por poco, pero es una victoria significativa. Si uno se ubica en el mapa, incluso el lugar que históricamente ha ocupado Polonia como una especie de transición entre la Europa occidental y Rusia, un territorio que ha sido disputado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Puede ser una bisagra entre una tendencia, si se quiere, más estructural, que es el desenchufe del apoyo económico norteamericano a la OTAN y la vuelta al gasto militar de las economías europeas en el orden del 3%. Vimos los anuncios
que se fueron dando sucesivamente, primero Francia, después Alemania, en las últimas horas Inglaterra, haciendo un anuncio que va a llegar al 3% el gasto militar, que es lo que se espera para poder, no sé si reemplazar el apoyo norteamericano, pero sí equipararlo, y eso va de la mano, como bien mencionaba Telma, de un reengranaje de las economías europeas, que recordemos, no están en crisis por la guerra, ya venían de una crisis anterior, con dificultades para estabilizar un proceso de crecimiento, por la aplicación de políticas de corte neoliberal, la salida de la pandemia no fue fácil para las economías europeas. Entonces acá, por un lado, aparece como una tendencia de una salida, de una reconversión de una parte de las economías europeas en función de la guerra, independientemente del rol que jueguen unos y otros en este conflicto, y por el otro lado, quienes usan este conflicto para dirimir una especie de liderazgo en la nueva Europa que se va vislumbrando. Me parece que se atraviesan estas dos tendencias, Telma, y ahí se ve con claridad que si bien tanto Francia como Alemania juegan una ficha, el que más decididamente la juega es Macron, ¿no? Así es, así es. Y es muy interesante lo que decís. Entre los conflictos que vos señalabas de Polonia está una parte entre Polonia y Ucrania, porque Polonia reivindica que una parte de Ucrania le perteneció con los temas históricos de Europa, ¿viste? Que recuerdan temas que pasaron hace, no sé, 8 siglos, ponele. Sí. Pero bueno, volviendo ahora, una cosa que quiero que aclarar, porque me parece que es muy importante para el oyente, es que estamos en proceso. O sea, si va a ganar Trump en la pulseada por la paz y contra de la OTAN, o si va a perder, no lo sabemos. Si va a triunfar, digamos, Macron, Reino Unido y Alemania, o no, no lo sabemos. Por ejemplo, en el Reino Unido es muy probable que pronto sea el primer ministro Nigel Farage, sí, Nigel Farage, sí. Que es un trumpista. Entonces, ¿qué pasa si Europa empieza a transformarse con presidentes o primeros ministros trumpistas? Es decir, estamos en proceso. Lo importante que hoy tenemos que visualizar es que hay una polarización, me parece a mí, ¿no? Y en esa polarización, para hacerlo muy fácil, es los pro guerra, los pro, a partir de mantener, digamos, de buscar una derrota de Rusia, de proveer a Ucrania todo lo que haya que proveer, y si se puede, provocar a Rusia para un ataque nuclear, lo cual es una irresponsabilidad enorme, y un sector que me parece visualiza que eso es un riesgo enorme, no solo para el mundo, sino para el propio Estados Unidos, y está buscando llegar a algún acuerdo que podríamos llamar un G3. China, Rusia y Estados Unidos, nos repartimos el mundo y mandamos. Ese me parece que es el escenario que hay hoy, lo cual no quiere decir que cambie mañana, porque ya te digo, estamos en transición. Permitime, Lucho, porque acá lo que acaba de decir Telma me parece que es determinante, sí, porque en general uno lee el clivaje de Europa, etcétera, en términos de izquierda-derecha, lo cual no quiere decir que no existan izquierda, centroizquierda, derecha, ultraderecha, pero que eso está sobredeterminado por el clivaje respecto de los posicionamientos en relación a la guerra, y que ahí una lectura muy lineal te puede llevar a identificarte con, digamos, quizás gobiernos que están promoviendo abiertamente una agenda belicista en Europa, con las consecuencias que eso puede tener sobre el conjunto de los países occidentales, incluyendo la Argentina, que ha tenido un alineamiento, digamos, que algunos le llaman un occidentalismo dogmático. Yo le digo un alineamiento bobo, claro, habiendo traído a Zelensky a la inauguración y siguiendo sosteniendo eso a pesar de las distancias que Donald Trump ha señalado en relación a eso. ¿Cómo ves esta discusión alrededor del tema izquierda-derecha o agenda de la paz o agenda de la guerra? Porque, bueno, en principio a uno no le caen muy simpáticos los gobernantes, digamos, de un nacionalismo conservador en Europa, pero que son los que más distantes se mantienen de la agenda de la guerra. Exactamente, sí, todo el tiempo pasa esto, estas contradicciones que estamos teniendo porque es otro mundo, Fede. Entonces, como nosotros, por la edad o por la formación, seguimos manteniendo unas estructuras políticas, sociales, económicas bastante determinadas, nos cuesta a veces esto, ¿no? Darnos cuenta de que
podemos estar de acuerdo en una cosa y con contradicciones. Por ejemplo, en algunos aspectos yo entiendo cómo Putin pudo haber avanzado en relación a Ucrania porque estaba en peligro su propio país, pero con Putin me acuerdo en enorme cantidad de cosas, desde su homofobia hasta muchísimas otras. Entonces, digamos, hay que ampliar un poco la perspectiva y saber de qué hablamos, ¿no? Sí, sí. Algo que a mí me parece también otro punto interesante para ver lo de Europa, en esta misma idea de que el mundo está cambiando y se lleva todo, es como una ola que arrasa con todo. Hay un autor que se llama Manuel Todd, que escribió, es muy eurocéntrico para mi gusto, pero dijo algo interesante. Él dice, el triunfo de Trump hay que verlo como una derrota militar. Es decir, Trump ganó porque hubo una derrota militar en Europa, o sea, Ucrania, o sea, la OTAN. ¿Y por qué, se dice él que es francés, por qué Macron y Starmer y Merz mantienen esa posición belicista? Porque ellos saben que si la guerra, si se admite que la guerra está derrotada, los lleva puesto ellos también. Entonces, no solo es una cuestión económica, que desde ya lo es, porque sería un cambio enorme, sino que es también una cuestión política de salvaguarda a un esquema que tiene que ver con BlackRock. Claro. Sabemos que Merz es BlackRock. Tiene que ver con la banca Rothschild. Sabemos que Macron es la banca Rothschild. Es decir, tiene que ver con todo un mundo de compañías, de grandes medios financieros que apuestan por el globalismo y no por una cosa más proteccionista o soberanista como la que defiende Trump. ¿Sabes que me quedé pensando, Telma, en el origen del conflicto ucraniano en finales del 2013, principio del 2014, ese invierno tan denso y largo en la plaza del Maidán, la plaza de la Independencia, se podría decir la traducción, en donde se llamó el Euromaidán. O sea, estaba muy claro que la salida de Yanukovych como presidente, era un presidente prorruso, pero la salida de Yanukovych, el golpe de Poroshenko, vamos a llamarlo así, porque realmente ya a esta altura, después de 10 años, se puede decir que eso fue un golpe de Estado, no cabe ninguna duda. Parte de la idea de un país que debía empezar a alinearse geopolíticamente con los intereses europeos, ¿no? Y después todo lo que vino durante esos 10 años, o 8 años, hasta el año 2022, en el cual finalmente se detona la guerra en términos bélicos con la Federación Rusa participando ya de manera más clara. Por supuesto que tenía una colaboración sobre los territorios, sobre las repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk, una cosa que se discutía mucho en esos años. Cuando viajé en el 2015, el tema era 2015, 2016, a ver cuál era el nivel de apoyo de las fuerzas rusas a las milicias separatistas que se habían conformado en estas dos provincias. Por supuesto que estaban, eso no cabe ninguna duda, estaban, no solamente con armamento, sino con algo que a mí me impactó mucho, que es la ayuda logística. Por ejemplo, caía un misil, volaban vidrios por todos lados y al día siguiente venía un grupo de rusos y ponían los vidrios o había un cráter y en 2 minutos ponían el asfalto y se volvía a la calle normal, etcétera. O sea, había y además con el alimento, ¿no? Con toda la provisión que venía sin duda de Rusia. Quiero decir, ahí empezó a pasar algo muy fuerte que tuvo varios años de desarrollo, que es cómo Europa intentó efectivamente, a través de todos los medios, intervenir en Ucrania para lograr una anexión que todavía no se ha dado y parece que no se va a dar nunca, ¿no? No se va a dar nunca, me parece que no. Sí, lo que decís es así, Lucho, y no solo Europa, digamos, Europa como vecina continental, pero por supuesto también Estados Unidos, ahí sí había una alianza en ese momento. Claro. Hay un famoso informe de la Rand Corporation que habla claramente de cuál sería el ideal de conseguir en Rusia. El plan era dividirlo en varios países, creo que 9 países, ¿no? Sí. Entonces, digamos, ese objetivo hay desde la Guerra Fría en adelante, con distintas vestimentas, digamos, y con distintos condimentos existe. Entonces, para Europa y sobre todo para Estados Unidos, ha sido siempre su enemigo principal. Hoy ya no.
y por eso creo que China y Rusia hacen esta alianza formidable, impresionantemente fuerte que hacen, porque China sabe que van por Rusia aparentemente, pero una vez que ganen Rusia, van a ir por China. Claro, claro, claro. Entonces, que Rusia no pierda es fundamental para China también, ¿no? Entiendo ese punto muy importante que está ocurriendo en esa región. Lo que está bueno, estamos pensándolo a Ucrania realmente como el eje de una disputa sobre la multipolaridad y las nuevas potencias que están en ascenso y en disputa frente a ese fenómeno multipolar que evidentemente se viene, ¿no? Está interesante poner a Ucrania como realmente el eje y el territorio de eso. Veremos, ¿sabés que me acordaba cuando contaban lo de Polonia? Polonia recibió infinidad de ucranianos exiliados o desplazados, sobre todo al principio del conflicto, digamos, cuando no se sabía muy bien cuál era el alcance de las Fuerzas Armadas rusas entrando al territorio ucraniano. Bueno, todo lo que es occidente ucraniano se fue para Polonia con planes muy beneficiosos de alojamiento. Hay una cosa más que quería que estábamos hablando con Telma antes de salir al aire, que es el fenómeno de la rusofobia que ocurrió en Ucrania, que acompaña mucho a esta discusión más geopolítica, ¿no? Que tiene que ver con las personas, muy concreta, con la población. El fenómeno migratorio tan grande que hubo en Ucrania, de alrededor de 8 millones de personas, la separación de rusos y ucranianos, la prohibición de hablar en ruso en un país que siempre habló ruso. Claro. Y que decíamos con Telma... ahí nació. Claro. Los Rus nacieron ahí en el río Dnieper, que es en Kiev. Exacto, la Rus de Kiev, así se llamaba, por eso. Pero eso que hablábamos, Telma, que es que son como... Es muy impresionante ver eso, como una intervención geopolítica, de intereses geopolíticos de parte de Europa y de la OTAN, está separando a estos dos hermanos que han convivido durante muchos siglos en la historia, muchos siglos sin ningún problema o con algunos altibajos, por supuesto no hay que desconocerlo, sobre todo lo que hizo el estalinismo en Ucrania, pero han tenido una relación que se fue construyendo y se fue llevando adelante y que aparece ahora Europa interviniendo en ese conflicto de hermanos, ¿no? Así es. Bueno, vos decías de Stalin, yo me acordaba cuando Brezhnev le regalan la península de Crimea. Claro. A Ucrania. Es decir, era como un ida y vuelta, ¿no? Yo fui a Ucrania la primera vez en 1991, cuando recién había caído la Unión Soviética y Ucrania se estaba convirtiendo en una república, independientemente de Rusia. Y vos sabés que, por ejemplo, no sabían la temperatura, no tenían pronóstico, porque el pronóstico era global, era de la Unión Soviética, entonces tenían que armar, digo esto como una de las tantas cosas, o por ejemplo los problemas de la llegada e ida de los aviones, es decir, estaban tan interrelacionados que separarse fue realmente traumático. Y por otro lado, mi experiencia estando en Kiev, hablando con ucranianos y en otros lugares de Ucrania, ellos constantemente me subrayaban que eran hermanos. Por ejemplo, yo hablaba no me acuerdo ahora qué cargo tenía, pero tenía un cargo alto, creo que era el ministro de Defensa, y era ruso. Entonces yo le decía, pero ¿cómo va a ser un ministro de Defensa ruso? Tiene que ser ucraniano, porque en mi lógica argentina, ¿viste? Y me decía, pero si nosotros somos hermanos, si yo con el viceministro y con tal otro peleamos juntos en Afganistán. Entonces, había como una hermandad que, por supuesto, a lo largo de las décadas y de los años se fue perdiendo. Los medios de comunicación hicieron lo suyo en este sentido. Y, como decís hoy, la rusofobia, tanto en Ucrania, que es fuerte, pero también en el resto de Europa, que es tremenda. Bueno, ahí han logrado eso, han logrado este enfrentamiento. Acuérdense que cuando empezó esta guerra, chicos, ¿se acuerdan que habían prohibido a Dostoyevsky, por ejemplo, en Europa? Una locura. Sí. Que no habían prohibido el ballet ruso, por ejemplo. Pero esa rusofobia en Europa también es histórica, Telma. También, pero en este momento hubo después fue como un antisovietismo, un anticomunismo, claro. Y ahora volvió esa cosa rusófoba fuertísima que
se entiende desde la Europa occidental a la Europa oriental, pero no se entiende tanto desde Ucrania a Rusia, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que hayan elegido al rey del chocolate para ese proceso, como Pierre Poroshenko, ¿no? Es un tipo que es el dueño de los chocolates Rosen. Es un empresario que se dedica a eso, que fue el que nombraron, después de la crisis del 2014, que nombraron como presidente, después de una asamblea parlamentaria bien trucha, digamos, para nombrar a algún presidente, y después vino Zelensky, que realmente es alguien que está, claro, está desconcertando mucho, ¿no? Es que hay un tema con Euromaidán que es muy importante, en mi opinión, porque le faltaban 3 meses al gobierno de Yanukovych. Y no podía reelegirse. O sea, si no hubieran querido dar un golpe, esperaban a que llegara el mes de marzo, que fueran las elecciones, y listo, no se trataba de Yanukovych. Se trataba de que querían poner el personaje adecuado para Europa para poder avanzar hasta los límites con Rusia a nivel de OTAN, a nivel de misiles, a nivel de una posición militar que era muy peligrosa. Desde el punto de vista de Rusia, muy peligrosa. Perfecto, Telma. Vamos a dejar un poquito el tema de Ucrania. Si te parece, Fede, avanzamos. Te invitamos a alguna cosita más que tiene que ver con lo que estamos conversando. Cuando dije más, puede haber dicho Musk con K. Claro, porque está el tema que nos interesa a todos en este momento, que es la relación entre un multimillonario, dueño de autos, de tecnología espacial, de redes sociales, de muchísimas cosas, o sea, realmente... Tiene una motosierra también. Y de una motosierra que ahora la debe estar disfrutando en otro lado, porque la verdad es que dejó de ser un funcionario importante dentro de la administración Trump y se vino el bardo, ¿no? Empezaron a bardearse entre unos y otros. Ahí estamos viendo un momento en el cual ellos se llevaban bien. De hecho, hay también famosas fotos de Trump, Elon Musk saltando al lado de Trump con la panza al aire, feliz. Me atrevo y a decir que hubiera sido difícil que ganara Trump del modo en que ganó si no hubiera sido por Elon Musk, claro. Por Elon Musk. No solo por la campaña, por la disposición de la red social Twitter, por el aporte económico. 300 millones de dólares le puso para la campaña. Que no es algo menor, pero a su vez también representa el apoyo de un sector, que lo comentamos en anteriores ediciones del programa, de un sector de los mega multimillonarios de las nuevas tecnologías, que tradicionalmente estaban más alineados con los demócratas, con la ideología, si se quiere, del neoliberalismo, más con algunos ribetes más progres, tipo la agenda verde y demás. Hay un sector de esos mega multimillonarios, encabezado por Musk, que rompió con los demócratas y hizo posible no solo el triunfo electoral de Trump, sino la reconfiguración del trumpismo para incorporar a este sector que antes no lo tenía, porque antes el trumpismo era la vieja clase obrera residual, el cinturón del óxido, los sectores nacionalistas, el histórico electorado del Partido Republicano, pero no incluía a este sector de la élite. Esta ruptura con Musk hace pensar, ¿para dónde va también esa relación? Exacto, es uno de los temas delicados y los estamos viendo juntos nuevamente. Emi, fíjate si podés poner la foto que habías puesto antes de el emérito y el astuto e inteligente presidente que tenemos en la Argentina, Milei, que le está regalando la motosierra, que la tuneó, le hizo toda una serie y ahora, por supuesto... Pareciera ser que ninguna de las dos personas están con conexión con las políticas que está desplegando Estados Unidos en este momento. Así que la pregunta, Telma, que te quiero hacer en relación a esto, más allá de lo ridículo, ¿no?, que hay dando vueltas, porque es cierto que se corrieron como las fronteras del pudor, ¿no?, de la elegancia, para llamarlo de alguna manera, y pareciera que sea que la procacidad y la puteada flor de piel y todo esto está... ganando un lugar de sentido, ¿no?, de producción de sentido. Muy raramente, yo creo que eso también es un tema a discutir, a ver cuánto dura eso, cuál es el nivel de espesor que tiene, de contundencia. Para mí es como la espumita, ¿viste? Parece muy grande, pero también se va muy rápido, ¿no? Pero quería preguntarte, Telma, a ver cómo estás viendo esta relación de un multimillonario que además está subsidiado por el gobierno en una gran cantidad de dinero y ahora le dijeron tomátela de acá, ¿no?
Sí, una cosita con respecto a la procacidad. También pensemos que esta violencia verbal es eso, es parienta de la violencia, ¿no? Entonces, esos límites que se corrieron, que estoy de acuerdo con vos, para mí unos límites vergonzosos, también tiene que ver con los límites de lo que la violencia que es capaz de ejercer. Ejercerse concretamente en la calle, con el otro, etcétera, etcétera. Y con respecto bueno, lo que está pasando, por un lado se fue más, pero parece que está por volver Steve Bannon, ¿eh? Sí. Así que tampoco nos pongamos muy contentos. Es peor que Elon Musk, claro. Yo No lo sé si creo es peor. porque además es una persona que tiene como una especie de misión, ¿no? Es como una especie de ¿cómo decir? Una persona que se cree que tiene una misión y bueno, y efectivamente la quiere llevar a cabo. Pero bueno, esta pelea, yo creo, volviendo un poco a lo que dije antes, que refleja algo de esa crisis interna que tiene Estados Unidos hoy día. La pelea con los grandes de la tecnología no es de ahora, ha tenido varias, ha tenido... de hecho, él, me refiero a Donald Trump, escribe en una red propia que es Truth Social, es decir, ha tenido diversos tipos de conflicto con este grupo de magnates. Incluso, para terminar la idea internamente, los grandes medios de comunicación como el New York Times, como el Wall Street Journal, están muy de punta con Donald Trump, son muy críticos y le pegan en cuanto pueden pegarle. O sea que es parte también de la crisis interna que vive Estados Unidos. Fíjate vos, pasó algo que me parece muy interesante, pero que por ahora quedó en latencia, y es que en venganza, Musk dijo que iba a sacar unos archivos relacionados con Donald Trump y la pedofilia. O sea, sexo con chicas menores de edad, ¿no es cierto? Y esto, digamos, lo anunció un día y al otro día se tapó. Creo que esto fue un mensaje para que Trump también se midiera en esta cosa. O sea que hay por debajo de esto que estamos viendo de la política norteamericana un mar de fondo podrido y enormemente tormentoso, que nuevamente no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Sí, creo que esto, digamos, tiene múltiples efectos, digamos, debilita a Donald Trump en lo inmediato, porque, bueno, se le abre un frente interno que coincido con Lucho, quizás hay que ver hasta dónde llega, capaz que se acomoda, qué sé yo, pero bueno, el daño ya está hecho. Aparte, Musk fue muy importante, no tanto en la macropolítica, sino en elecciones distritales determinantes para que ciertos representantes en el Congreso accedieran y permitieran la mayoría que hoy tiene Donald Trump en el Congreso, incluso al interior, en la disputa interna dentro del Partido Republicano. Eso es determinante porque a través del poder económico que tiene Musk y a través de su influencia a través de las redes sociales, él pudo incidir en que muchos de esos representantes sean electos y se alineen con Trump en detrimento, insisto, de otras líneas internas del Partido Republicano. Ahora, esos mismos representantes son los que votaron en contra de los subsidios de Trump en esta nueva ley de impuestos que tiene. Entonces, ahí se abre una disputa entre la política y la influencia económica y, digamos, en la conversación pública que tiene Donald Trump a través de sus mecanismos. Y ahí es una disputa que afecta el corazón de la capacidad de conducción que tiene Trump sobre esto. Ahí está, exactamente, porque lo que hizo Musk, con la USAID y con otras agencias estructurales de Estados Unidos, era realmente un cambio enorme y bastante difícil de sostener, que tocaba demasiados intereses en el Deep State y en el Pentágono. Fue parte, la USAID o la NET, parte de los golpes de Estado que nos hicieron a nosotros durante décadas. Entonces, tocar ese punto, que lo tocó más, era demasiado, por eso yo creo que lo aparta, ¿no? Y por otro lado, porque era un político un político entre comillas, porque sin gestión, sin experiencia, con la motosierra en la mano, creyendo que las cosas eran de otra manera. Me parece que Trump se vio un poco
digamos, empujado por dos tensiones diferentes a qué hacer y bueno, decidió por el lado de sacrificar a Hamas. Sí. Tenemos un videíto, Telma, que está bueno que lo veamos, porque por el nivel de desprecio, Vale. el nivel de desprecio que tiene Trump respecto de la relación con Elon Musk, ¿no? Por eso está bueno pensar, vuelvo a insistir al punto, pensar la consistencia que tienen estas alianzas entre la política y los multimillonarios, que hasta hace 4, 5, 6 meses atrás parecía que era la imposición de un nuevo modelo de Estado, de un nuevo modelo de relación entre el Estado y la economía, pero todo eso empieza a estandarizarse. Y fíjate cómo decía Trump respecto de Elon Musk la importancia que tenía. A verlo. Honestly, I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many. I'm not thinking about Elon. On the China. Do you have any plans to I mean, I contact? hope he does well with this. Do you have any plans to contact one of your closest advisors? No, I don't have any plans. Somebody made it. No, un desdén total, ¿viste? O sea, Que le vaya bien con Tesla, dice. que le vaya bien con Tesla. Dicho sea de paso que bajó bastante en la cotización. Claro, bajó sí. como 30% y además le vienen rompiendo los Tesla, eso inmundo que hace, porque son unos autos espantosos. Eso. Se los están rompiendo en todos lugares de Europa, ¿no? Se vino también para más una situación particular. Otra contradicción, porque para Donald Trump, si él tiene que amigarse con China, como está intentándolo, recordemos esta semana que habló con Xi Jinping y dijo que había sido una conversación hermosa, bueno, los autos Tesla son competidores de los chinos, o sea, Sí. Trump tiene que estar tomando decisiones todo el tiempo y bueno, está sacrificando a los que él, supongo yo, considera más débiles, o No. le conviene menos. Competidores que Ahí viene el pierden, amor. ¿no? Competidores con los autos chinos, pero competidores que pierden. O sea, el gobierno norteamericano tenía que sostener con subsidios no solamente los cohetes, que el propio Trump ha dicho, cohetes que explotan en el aire y que no llegan a ningún lado, sino que los autos eléctricos de Tesla no tienen la capacidad para competir en el mercado con los autos eléctricos chinos. Y en paralelo a eso, los principales intereses ligados a la política de Trump están vinculados con la industria petrolera y no con la reconversión en la matriz de la energía eléctrica para los autos. Con lo cual, en un punto también la ecuación costo-beneficio de sostenerlo a Trump, que además lo estaba tiroteando, se vuelve contradictorio con esos intereses más estratégicos en términos de, bueno, cuál industria puede sostener a Estados Unidos en competencia con China y cuál tiene que aceptar que China lo superó y concentrarse en la que tiene ventajas comparativas reales. Creo que a partir del desarrollo del shale oil y de las nuevas fuentes de petróleo que localizó Estados Unidos a bajo precio, y por el perfil mismo que tiene Trump en cuanto a sus empresas y demás, él va más para el lado de la industria petrolera, de los autos a combustión y demás, que a la reconversión económica parque, del parque automotor, que implicaría toda una inversión gigantesca, porque no solamente que los autos tienen que cambiar todo lo que hay alrededor de esa industria. Y me parece que en ese punto, a soltarle un poco la mano a Musk también tiene que ver con esta situación de competencia estratégica con China. Absolutamente. Bueno, se pelearon, Telma, ¿qué va a ser? Se pelearon estos tipos y se empezaron lo interesante es que se acusan de pedofilia, o sea, manejan un registro de una violencia. Es terrible, ¿no? Yo creo que nunca lo vi. Igual son hechos de la realidad, digamos, Lucho, porque Sí. la foto esa con Epstein, en la que están, bueno, Donald Trump está con su actual mujer, ¿no? Pero, no, digamos, no está con una chica menor. Pero cuando fue el escándalo, cuando se desató el escándalo, y recordemos que Epstein se suicidó, entre Sí, comillas, sí. en la serie en la que estaba, bueno, lo que se conoció fue tremendo con respecto al príncipe Andrés del Reino Unido, con respecto a un montón de magnates, entre ellos Donald Trump. Sí. Entonces, digamos, lo que dice más no es para defenderlo, pero no miente, parece. En eso al menos no miente. Creo que terminamos con esta parte de Elon Musk. Sí, creo que ya podemos Sí. dejar tranquilo a Elon. Lo dejamos tranca a Elon. Estuviste viendo, Telma, obviamente, como nosotros, como todos, parte de la gira que está haciendo Milei por Europa.
que se fue para Italia. Primero se juntó con Giorgia Meloni y dijo, te doy gas. No sabemos de qué se trata todo ¿Cuál eso. gas? Claro. ¿Cuál gas? ¿De qué manera llegará? ¿Si va a ser un barco? No sabemos nada, porque este es un gobierno que habla de libertad, pero que tiene todo encriptado, ¿viste? Los grandes momentos, los grandes procesos que está llevando adelante la República Argentina están totalmente en la opacidad, a partir obviamente de la decisión política de este gobierno. Sí, y ¿no? mucho humo también, ¿no? Porque ha habido grandes anuncios que después no pasa nada. Sí. no han tenido una consecuencia. Digamos que esos son procesos quizás de largo plazo, pero que no han tenido una consecuencia inmediata en la puesta en marcha de nada de todos esos anuncios que se han ido haciendo. Con lo cual este tema de, más allá del franeleo entre el presidente y Giorgia Meloni, en los hechos concretos hay que ver qué tan real es esa compra de gas que puede hacer Italia, que además estaría atravesada por otros intereses geoestratégicos que tiene Italia en el marco de la disputa energética que atraviesa Europa. Toda Europa en este momento. Ahí estábamos viendo imágenes de cómo se saludó con Giorgia Meloni y el acto que hubo. Parece que se llevan bien nomás, no sé, habrá que ver cuál es el alcance de esta relación. ¿Qué estás pensando sobre esa relación que se insiste, Telma? Porque vienen Giorgia Meloni. Que es todo show, creo que es todo show, creo ok. que en este caso los medios están fagocitando con esas noticias que la verdad que no interesan mucho. A mí por lo menos no me parece que a nivel de la política internacional me aporten algo. Creo que no es interesante, pero bueno, vemos que sí logra distraer bastante. Por ejemplo, esto, que después voy al Papa, que cualquier situación de ese tipo que suceda, como que me parece aliviana la figura de Milei, distrae, Exacto. lo vuelve internacional, lo benefician enormemente. Y te digo una cosa que me impacta, y no me gusta, pero me impacta, y es realmente el impacto que él tiene en los medios internacionales. O sea, yo cuando leo varios medios de otros países, sobre todo de este lado, de Occidente, llamado Occidente geopolítico, ¿no? Aparece la motosierra, pero no, a veces se habla de la motosierra sin hablar de Milei, o sea, como que ya se incorporó la idea del ajuste, en lugar de decir ajuste, se dice motosierra, y me parece que ese es un éxito a nivel discursivo. Lo mismo con la figura de Milei, aparece muy nombrado, independientemente de que esté en el país o de que tenga que ver con la noticia, aparece nombrado como un ejemplo, no siempre positivo, puede ser negativo, pero no interesa esto, interesa el grado de publicidad y el grado de masividad que tiene su figura y estas locuras que tiene, como la de la motosierra. Eso me preocupa, pero también lo reconozco y no logro leerlo del todo, no logro leer del todo qué significa, ¿no? No, pues es que me pasa lo mismo. No, me pasa exactamente. Sí. No, dale. Al mismo tiempo esos medios dan la situación de Argentina como catastrófica, no es que dicen qué bien que es Argentina. Pues es que a mí me impresionó mucho, Telma, una cosa. Yo fui a chusmear un acto de Milei en un momento y estaban vendiendo en el merchandising motosierras de peluche y motosierras de puntilla, ¿viste? Es decir, no era una motosierra, ¿no? Sino era la producción del puro símbolo. Pero alineado ese símbolo no con algo dramático, sino con algo infantil, como es el peluche o la puntilla, digamos, ¿no? Que siempre me quedé pensando en eso porque dije, puta, esto no puede ser verdad. Lo que estamos viendo es bastante difícil de entender, pero esta idea, como decís vos, ha penetrado mucho en la comunidad internacional, y de hecho Milei, después de verla a Giorgia Meloni hablar ahí y decirlo del gas, que no sabemos qué gas es, se fue para España y ahí se congratuló con estas formas también que estamos hablando de la motosierra de peluche y toda la historia, en un acto organizado por la derecha española, ¿no es cierto? Sí, la derecha española, que es fuente de inspiración de Milei, muy en espejo con el desarrollo de la política española. Milei ha tenido un soporte, entre comillas, teórico por Huerta de Soto, un apoyo importante por las figuras de Vox, que es, digamos, el partido franquista o neofranquista en España, que surge
luego de la crisis de la centroderecha tradicional, que tampoco eran muy centristas, digamos, eran bastante derechosos en muchas de las cosas que llevaba el Partido Popular, sobre todo en las últimas experiencias de gobierno, pero que tuvieron una crisis política y la salida es más hacia la derecha con esta expresión de Vox que tiende a ser la plataforma por la cual Milei construyó las relaciones políticas más importantes. Se dieron ahí, a través de lo que se llama el Foro de Madrid, ¿no, Telma? Que es un espacio que reúne a la derecha internacional, donde Milei comenzó a rozarse con los líderes políticos internacionales, donde, bueno, Santiago Abascal le presentó a todos los líderes de esa variopinta derecha europea, porque ahí conviven nacionalistas con liberales, bueno, de toda la calaña, y ese fue el primer ingreso de Milei al gran juego de la referencia de la derecha a nivel internacional, y ahí volvió este fin de semana. Así es, y estaba pensando, el programa se inició hablando del lawfare, ¿no? De la persecución a Cristina, y la importancia que tienen todos estos centros de estudio, todos estos centros políticos, todos estos congresos de la centro derecha que se arman en relación a esto. Vos nombraste el caso de Vox, pero Milei está íntimamente relacionado con muchos de ese circuito de la ultraderecha mundial, y no nos olvidemos, muy vinculados a Israel, muy vinculado a todo también ese circuito que también está en contra, digamos, es probélico, y que de alguna manera fomenta ese tipo de gobiernos de ultraderecha y de violencia y odio. No te quiero privar, Telma, de ver una imagen y un video de lo que hizo Milei cuando se presentó el día de ayer en este congreso de Vox, en donde salió como un león. Vamos a ver algunas imágenes, si podemos. Sí, lo lamento mucho, Telma. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Muerte al socialismo! ¡Viva la libertad, carajo! Igual me hace bien porque me permite recuperar el aire. Así que si quieren darle también zurra al bandido local, no tengo problema. El bandido local es el presidente de España, por supuesto, ¿no? O sea, Pedro el Sánchez, presidente de gobierno español. Claro. Sí, y lamentablemente, insisto, o sea, a nosotros nos espanta, pero si te pones un poco frío, aparece como exitoso. Sí. Sí, yo dudo, y es una conversación eterna, creo que podemos tener, dudo de esa consistencia, porque a la vez de que hay un proceso de esta naturaleza, en donde las derechas avanzan, en donde hay una cierta irracionalidad instalada en el ambiente político, es verdad que es desconcertante esto, pero pareciera ser que tienen fragilidades, muchas fragilidades dando vuelta, y no logran dar un paso más sólido en función de la construcción también de una derecha más sólida y con un proyecto más largoplacista, ¿no? ¿Qué pensás respecto de eso cuando ves estas cosas de Milei? Diciendo muerte a la izquierda, viva la libertad, carajo, y esa porción de la sociedad española que participa en ese acto puntual. ¿Cómo estás viendo la relación entre lo real y lo espectacular, lo performático que está viendo la política exterior? Eso es lo preocupante, porque creo que se han traspasado límites que me parece gravísimo que no generen una reacción fuerte de rechazo, y diría que hasta de prohibición. ¿Viste? Tiene que haber una interdicción en algún punto, decir, no, esta línea roja no se pasa, y eso no está pasando. Eso se está viendo, me parece a mí, peligrosamente, aceptando no solo consignas, porque es cierto, esto es un espectáculo, pero son consignas que sabemos que peligrosamente pueden llevar a acciones. Sí, igual yo, en la línea de lo que plantea Lucho, no hay ninguno de esos líderes con los que se codea Milei
que esté llevando adelante la política que lleva Milei. Yo creo que lo endeble es la política que lleva adelante Milei. Porque los que a muchos le cuesta, porque ahí en España está bien, podrán chillar, podrán gritar muerte al socialismo. Lo real es que Pedro Sánchez se las arregló para lidiar con ellos y derrotarlos una vez tras otra. Por supuesto que nada es para siempre, la pelea se sigue dando, pero en España claramente el Partido Socialista Obrero Español, con todos los matices que se le puede dar, incluso con las críticas que se le pueden establecer y que bien fundadas están, ha sabido darse una estrategia política para mantener a la derecha a raya, y el emergente tipo Vox no representa una política como la de Milei, representa una política de tipo nacionalista. Sí. El propio Lo mismo Orbán. con Trump. Claro, Lo mismo con Trump. Orbán, el propio Netanyahu, con la bestialidad y la monstruosidad del genocidio sobre los palestinos, es una política de tipo nacionalista imperial, digamos, subimperial, vamos a ponerlo en una zona, que no tiene nada que ver con lo de Milei. Entonces, yo coincido, Milei ahí es una especie de, bueno, chico popular que resulta bien si para el público de esos políticos es positivo tenerlo cerca porque, bueno, es popular en las redes, dice cosas contra la izquierda, o sea, le sirve a ellos en su política, pero en términos estratégicos de relación con esos países, la Argentina no tiene mucho para darles y tampoco es un correlato real en sus políticas. Entonces me parece que Milei ahí gira en el vacío. Hay más de performatividad de Milei mostrándose en las grandes ligas sin nada muy concreto que lo airea acá. Y él se siente parte de un club del cual en realidad es como el payaso del club, más que una alianza estratégica, sustentada, y que a la primera de cambio, donde la cosa se complica acá, hay que ver cómo sigue la movida esa. Está bueno eso, sí. Totalmente, sí, no, el plan, digamos, que si es que existiera el plan de Milei, no es para nada tomado en cuenta por ningún país, no Claro. es que se quiere, digamos, hay coincidencia o realmente hay una atención a las políticas de Milei. Muy por el contrario, son totalmente distintas. No tiene Lo de agenda, Milei, no es hasta aceptada atrás. su agenda más allá de la diatriba contra la izquierda porque son los enemigos de lo que él va a ver. Bueno, está bien, si vas a hacer un acto contra mi oposición, bienvenido, digamos, ¿no? Pero su agenda es inexistente y eso se vio en esta gira. Exactamente. Se está viendo en esta gira que está terminando con una reunión que hubo hoy a la mañana con el presidente Macron en Niza, en donde nos dejá entrar a la Unión Europea, por favor, y Macron le vuelve a decir lo que siempre está diciendo. Si entran como bloque económico el Mercosur, sí, si no, no. Lula también está en conversaciones insistentes con Francia, con Macron, en relación a la posibilidad del ingreso de Latinoamérica, o por lo menos del Mercosur, a la alianza con la alianza económica con la Unión Europea, pero todavía no se está. Y después dijeron, bueno, hablamos de algunos temas nucleares, lo cual también es el modo de comunicar que tiene este gobierno sobre temas muy importantes, como hablábamos del gas en el caso de Italia y la colaboración nuclear en el caso de Francia. Francia, vos sabés, Telma, también lo conocés, es de los países cuya matriz energética está mayormente conformada por la producción de energía nuclear. Es uno de los países, al igual que Alemania, ¿no? De manera que hay, qué sé yo, veremos con qué vienen, porque la gente que tiene este gobierno en relación a estos temas tan sensibles ni siquiera están capacitados, ni siquiera están formados, ¿no? Está toda la CONEA, la CONADE, todos los científicos que arriban al tema nuclear en Argentina desde el año 52, cuando fue creada la CONADE, están como sorprendidos al respecto, ¿no? Eso llama mucho la atención de lo que está haciendo el gobierno sobre temas nucleares. Pero bueno, Telma, no te queremos molestar más. Si querés decir algo para cerrar este gran momento que estamos pasando, hablando de varios temas internacionales, nos encantaría. No, bueno, esto que decís, el ataque a la CONEA, el ataque a los científicos, el ataque a los médicos, al Garrahan, al ataque al CONICET, es decir, me parece que uno de los problemas, por lo menos lo que yo siento, es que la incapacidad de poder soportar la velocidad destructiva y que tiene este gobierno, ¿no? Me parece que en ese sentido nosotros jamás pensamos que podía llegar a pasar una cosa así. Todavía no estamos en posibilidades de rearmar, pero me parece que al mismo tiempo sí. Ya ha empezado, creo que con el Garrahan, creo que con el CONICET, ya ha empezado la conciencia del nivel de
destrucción que tiene este gobierno. Y esperemos eso, esperemos una reacción pronto. Creo que el anuncio de Cristina de alguna manera puede ser el motor, ¿no? El motor que empiece a desactivar toda esta maldad y toda esta incapacidad que tiene este gobierno y ver qué se puede recuperar. Creo que estamos todos deseando que llegue ese momento para recuperarlo. Bueno, Telma, muchas gracias. Te mandamos un abrazo, un saludito así como se hace ahora en los programas de streaming, que se levanta la mano y se saluda. quiero decir que Telma participa también de Diálogo Internacional, el programa de política internacional en la Radio de las Madres todos los sábados con Atilio Bolón, así que ahí mandamos el chivito cruzado. Me parece muy bien. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, así es. Telma, muchas gracias, un gran abrazo, un cálido abrazo y sabemos que la cosa humanista va a ganar. Tarde o temprano gana frente a toda esta locura que estamos viviendo y estamos en ese mismo registro. Un abrazo muy grande, Telma, muchas gracias. Bueno, cuando quieran, chicos, acá estoy, ¿eh? Un Ok, beso. un beso grande. Era Telma Luzani que estuvo con nosotros, una gran periodista Qué de lujo, temas Telma, internacionales. sí. Está bueno porque, viste, Fede, que es lindo hablar, porque están pasando tantas cosas a la vez que está bueno entender el problema en sus complejidades, no solamente hacer, digamos, una cirugía de precisión sobre algún tema, ¿no? Sino entender realmente que estamos en un proceso en el que el mundo está muy convulsionado y también está belicoso, está armado en esta situación. Y además un gran desconcierto sobre nuevas personas, nuevos actores políticos que irrumpen de una manera performática, donde ya prácticamente no se logra diferenciar entre un humorista, un sarcástico y alguien que está definiendo políticas importantes de un país, ¿no? No, y me parece importante la lectura de romper un poco la matriz interpretativa en la que uno, bueno, está inmerso en relación a cómo mirar la política internacional. Y Telma, al ser, bueno, al haber estado tantos años estudiando la política internacional, informando sobre eso, pero aparte de ser una mujer que ha ido al territorio, Claro, digamos, eso es importante, es una sí. mujer que tiene una foto con Putin, digamos, que no Claro. cualquiera tiene una foto con Vladimir Putin. Sí, claro. Telma Luzani tiene una foto con Putin, es decir que, digamos, que el modo en que uno entiende una situación, digamos, política, estando en el territorio, bueno, vos también has recorrido mucho, te cambia el modo en que lo vivís, a diferencia de decodificar los diarios. Me parece que eso en este momento, donde hay una tergiversación tan grande sobre cómo leer la política internacional, son miradas que aportan a recentrarnos nosotros y pensar una alternativa a este gobierno que tiene que comenzar por pensarnos de otra manera en el mundo. Exactamente. Y con la matriz dominante que se ha instalado no nos va a servir, porque no es dentro de esa polaridad instalada donde vamos a buscar una vuelta a esto. Y eso es parte de lo que hay que pensar, sobre todo de la mano de este proceso que se pone en marcha con lo de Cristina, termine como termine la cuestión judicial. Está buena la reivindicación de la crónica que haces, ¿no? Sí. Del cuerpo De la presente. crónica situada, claro, de situada conocer en el lugar, claro. el territorio, el personaje. Sí, porque es un momento en el que está todo muy mediado y esas mediaciones no son confiables a esta altura del partido, ¿no? Entonces hay que hacer, la cirugía está hecha sobre esa parte. sobre Pareciera que qué hoy es lo que está cualquiera con un informándote. celular Claro, y por leer eso. 3 títulos de medios internacionales puede resolver, acercarte la mirada sobre un país sobre el que conocemos poco. Bueno, desde Tercera Posición tratamos de hacer algo mejor que eso. Exactamente. Les queremos contar que Tercera Posición no solamente está hecha por nosotros dos que estamos aquí, sino Emilia Racciati, que está en la producción. La dama de hierro. La Emilia dama de Racciati. hierro. La dama de hierro buena. Para seguir con la Sí, idea, sí, digamos, sí. de la coordinación general de producción está Pascual Calicchio, en la dirección está Bruno Capaccioli, sonido y asistencia de dirección Sabino Gual, que anduvo recién acá con Sí, nosotros. grande. Fede, nos vemos el lunes próximo. El lunes a las 7. El sí. lunes a las 19 horas. Suscríbanse a EVA TV, pongan me gusta. Eso está bueno. Un canal que está creciendo, pero alevosamente. Muy además. buena la Sí. transmisión de este último fin de semana La del vi, acto de la vi, Cristina la vi, sí. en Corrientes. La Sí. producción de Bruno Capaccioli nos sopla acá Emilia Racciati. Sí. Le mandamos un abrazo, Un abrazo grande para a Bruno también. Y nada, la está rompiendo justamente el Che Milei en las coberturas de los actos de Cristina. Lo Exacto. dijimos la otra vez en el Congreso de Cultura, lo decimos ahora, se fueron hasta Corrientes, aparte de que le ponen ganas, le ponen mucha onda. Sí, eso está bueno. Y es un canal que sintoniza con la militancia. Bueno, ese es el proyecto de EVA TV también. Gente, muchas gracias. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 19 horas para compartir con ustedes una hora sobre temas de política exterior aquí en Tercera Posición.